Buenas noches con todos nuestros oyentes. Hoy día voy a explicar qué es qué es la revolución, qué es la revolución. Y voy a explicar, o sea, las revoluciones, las cuatro revoluciones industriales, ¿no? ¿Qué es la revolución industrial? Porque se acuerdan que en, en el tema de la burguesía de Edad Media decía una pregunta acerca de la revolución. ¿Cuáles son las características de una revolución? Y les dije que la revolución es un cambio, que es un cambio social organizado, masivo, intenso, repentino y generalmente no extenso de conflictos violentos para la alteración de un sistema político, gubernamental o económico. Ahorita vamos a ver qué es la revolución industrial. La primera revolución industrial. ¿Qué es la revolución industrial? Comienzo ahí. La revolución industrial fue un proceso de profundas transformaciones económicas, sociales, culturales y tecnológicas que se desarrolló entre 1760 y 1840 y tuvo su origen en Inglaterra. La revolución industrial marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, especialmente por su impacto, se extendió a todos los ámbitos de la sociedad. Ejemplos de ellos son los importantes avances en el transporte, la mejora de la productividad y el aumento de la renta por cápita. En resumen, significó la creación de innovaciones tecnológicas y científicas que supieron una ruptura con las estructuras socioeconómicas existentes hasta el momento. Historia. Se lo conoce como primera revolución industrial después de de que años más tarde se produjo una nueva revolución industrial, conocida como segunda revolución industrial. En los siglos XX y XXI se produjeron la tercera revolución industrial y la cuarta revolución industrial, respectivamente. Antes de continuar, y como dato curioso, cabe destacar que en esta fecha tuvo su origen la publicidad como disciplina. Origen de la Revolución Industrial en Inglaterra. La Revolución Industrial tuvo su origen en Inglaterra, donde se daban unas condiciones políticas, socioeconómicas y geográficas adecuadas. Tuvo su origen aproximadamente hacia el año 1660 y concluyó en la década de 1840. La máquina de vapor fue la base sobre la que se asentó todo el desarrollo producido como consecuencia de la revolución industrial. Este evento fue posible gracias a algunos elementos, como la existencia de combustibles como el carbón o el hierro. Es bien importante eso, su existencia, ¿no? Junto a estos elementos, otros factores hicieron posible que la revolución industrial surgiese, se desarrollara en Inglaterra y diera pie a importantes cambios que generaron su gran impacto en la sociedad. Causa de la revolución industrial. Hay tres causas: causas políticas, causas socioeconómicas y causas geográficas. Causas políticas. La revolución burguesa del siglo XVIII había triunfado, dándose con ello la abolición del sistema feudal. Como ya hemos visto, ¿qué es la burguesía de la Edad Media? Ya hemos visto eso. La burguesía de la Edad Media es algo muy importante con con esta revolución. La burguesía fue un grupo social que surgió en los burgos o ciudades a fines de la Edad Media. También tenemos que resaltar que es la revolución de los burgueses y dónde se dio.
¿Y cuándo se dio? Se dio en el siglo XVIII, había triunfado, dándose con ello la abolición del sistema feudal. El sistema se basaba en una monarquía que había desechado el absolutismo que se daba en otros países europeos. Causas, después explico, causas socioeconómicas. Esas causas fueron importantes de las fortunas que tuvieron su origen en el comercio de productos como el té, el tabaco o incluso los, es- los, es- los esclavos. Las innovaciones que se produjeron en el campo permitieron un aumento de productividad que significó la producción de más alimentos. Este proceso se conoció como la revolución agrícola, dando como resultado un aumento de la población, término provocando un importante éxodo rural, con el trasvase de importantes contingentes de población del campo a las ciudades. Caos, finalmente hablaré de las causas geográficas. Estas causas, la existencia de determinadas materias primas en el territorio de Inglaterra, también facilitó el proceso. El hierro y carbón, como le dije en un principio, cuando comenzamos, fueron fundamentales para permitir el desarrollo y la generación y la generalización de innovaciones como la máquina de vapor. En la revolución, la máquina de vapor es el invento más conocido hasta la actualidad, hasta que yo sepa. Las consecuencias de la revolución industrial, habían tres: mecanización del trabajo y grandes fábricas, cambios en la estructura económica y en la sociedad, crecimiento de las ciudades y eso rural. Mecan- Explicaré ahora de la mecanización del trabajo y grandes fábricas. La producción mecanizada generó un descenso del trabajo artesanal y se produjo un aumento de la producción en diferentes tipos de producción de productos, especialmente en el textil. Siguiendo de eso, hablaré acerca de los cambios en la estructura económica y en la sociedad. Con la expansión de grandes centros de producción industrial, se creó el proletariado industrial, que era una clase social. Podemos situar el origen del sindicalismo y de nuevas ideologías como el socialismo. Crecimiento de las... Finalmente, hablaré del crecimiento de las ciudades y eso, rural. Las ciudades comenzaron a crecer de forma muy importante. Si la llegada de población rural a las ciudades fue una de las causas de la revolución industrial. Este fenómeno se multiplicó posteriormente al mismo tiempo que la mecanización del campo caminaba pareja a la introducción de nuevas tecnologías. Aumentaba la mano de obra excedentaria. El éxodo rural hacia las zonas industriales modificó la estructura y el tamaño de las ciudades. Bueno, hablaré ahorita sobre las características de la revolución industrial. Había gran aumento de la producción mecanizada, muchos cambios en la estructura social, expansión económica e industrial sin precedentes. Había un incremento de la productividad gracias al avance de la tecnología. Había algunos importantes mejoras en los medios de transporte. Había un fuerte aumento de la población urbana en detrimento de la población rural. Había cambios en el hábito de consumo. Había una transformación de la estructura productiva y transacción del sector primario al sector secundario, sobre todo textil y metalúrgico. Finalmente, impulso del carbón como fuente de energía principal. Bueno, finalmente, finalmente ya para acabar
con la revolución industrial en, en global, ¿no? Había, voy a escribir los inventos que habían. Máquina de hilar en 1667. Máquina de vapor 1769. Barco de vapor 1787. Ferrocarril 1814. Bicicleta 1817. Máquina de escribir 1829. Todos esos inventos son antiguos. Bueno, ahora voy a hablarles acerca de las revoluciones en sí, de la primera revolución, de la segunda revolución, de la tercera revolución y de la cuarta revolución. La primera revolución industrial en Francia y otros países de Europa, las sociedades occidentales y gran parte del planeta deben directamente de aquel fenómeno que significó unos cambios sin precedentes. La economía, los medios de transporte y de comunicación, e incluso las estructuras sociales, no serían las mismas si Inglaterra no hubiese abrigado aquella revolución. La extensión de la revolución industrial en Europa y Francia tuvo un desarrollo lento y gradual en el siglo XIX. Generó grandes transformaciones en la economía francesa. Las revoluciones. Había la primera revolución industrial, la segunda revolución industrial, la tercera revolución industrial y la cuarta revolución industrial. La primera revolución industrial había la máquina de vapor, energía hidráulica y mecanización. La segunda revolución había la producción en masa, cadena de montaje y electricidad. Tercera revolución, automatización, tecnologías de la información y la información TIC, ¿no? Cuarta revolución. Había Internet de las cosas, la nube, coordinación digital, sistemas ciberfísicos y robótica. La segunda revolución industrial. Este fenómeno puede considerarse la segunda fase de aquella primera revolución industrial que se vivió en el Reino Unido. En este caso, los países en los que se expandieron los avances industriales fueron Francia, Alemania, Bélgica, Japón y Estados Unidos. Posteriormente, la industrialización extendería a España, Rusia e Italia, y más tarde por el resto de países occidentales. Décadas más tarde vivimos una tercera e incluso una cuarta revolución industrial. La segunda revolución industrial significó que los avances tecnológicos y científicos salieron del Reino Unido y llegaron a otros lugares. Obviamente la expansión de estos elementos también tuvo repercusiones en estos países. El uso de nuevos materiales fue un elemento clave en la segunda revolución industrial. En ese momento, los avances tecnológicos y científicos comienzan a tomar un carácter más complejo. Con ello, se fue consiguiendo el acceso a diferentes recursos naturales, indisponibles o poco útiles hasta este momento. Entre ellos destaca el uso de metales como el acero, el zinc, el aluminio, el níquel o el cobre, entre otros. Además, comienzan a ser tenidos en cuenta productos químicos gracias al avance de esta industria. Productos como la sosa, colorantes artificiales, materiales explosivos o fertilizantes pasan a ser utilizados de forma cada vez más frecuente. De forma paralela comienzan a aparecer nuevas formas de energía. Los avances tecnológicos permitieron lograr un aumento de la energía disponible que además se diversifica. Este fenómeno fue posible en primer lugar a la mejora de aquellas técnicas que ya se conocían en ese sentido. Podemos hablar de la máquina de Watt,
de las turbinas o de la industria del gas. Asimismo, se consiguieron nuevas formas de obtener energía como la electricidad o el petróleo. Luego se elaboró el ferrocarril, un nuevo modo de transporte. Uno de los efectos más importantes de la segunda revolución industrial podemos encontrarlo en los transportes. Durante esta nueva época época del mundo de los transportes, se modernizó acortando distancias y reduciendo el coste. Ello significó la posibilidad de poner en contacto mercados. Hasta el momento no mantenían ningún tipo de relación. Por tanto, se facilitó tanto el transporte de personas como el de mercancías, lo que me acercó países, pueblos y culturas. El ferrocarril fue el medio de transporte que simbolizaba esta nueva época, una época basada en la fe, en la tecnología y en la posibilidad de superar todos los límites. Un dato que demuestra esto importante: en 1840 existían menos de 4.000 kilómetros de vía en 1870. En Europa se superaron los 100.000 kilómetros y en Estados Unidos los 70.000. La segunda revolución industrial facilitó la emergencia de nuevas potencias. Desde la perspectiva de las relaciones internacionales con la segunda revolución industrial, se consolidaron nuevas potencias mundiales. Alemania, Estados Unidos y Japón se convirtieron en actores internacionales del primer orden. El éxito de estas nuevas potencias se podía observar en diferentes aspectos. Alemania mostró su poderío en la guerra franco-prusiana, en la cual se impuso a Francia. Estados Unidos potenciaba su expansión hacia el oeste, buscando nuevas tierras para colonizar. Japón, con la restauración Feijil, que condujo a la modernización del país, salió de su tradicional. De forma paralela se consolidó un nuevo modo de capitalismo. Se tendía a un carácter monopolista. Por otra parte, la necesidad de buscar nuevos mercados llevó a una aceleración de proyectos imperialistas. Esta nueva situación en las cuales las potencias industriales realizaban ya por conquistar nuevos territorios y ampliar sus mercados llevó a episodios de franca tensión e incluso a conflictos bélicos. El culmen de esta situación fue en última instancia el estado bélico de la Primera Guerra Mundial. En definitiva, podemos deseñar que esta segunda revolución industrial significó la expansión de la primera. Se generalizaron y mejoraron los avances que en su momento logró el Reino Unido. Por último, esta nueva situación tuvo como efecto una nueva configuración del capitalismo y del orden internacional, lo cual dio lugar a una época de tensión entre las diferentes potencias industriales en su intento de ampliar sus mercados. Bueno, espero que entendieron qué es la revolución, qué es la primera revolución y la segunda revolución, que son, que son avances de las revoluciones, de la revolución industrial, que es muy interesante de la revolución. Y el evento más famoso para mí es la máquina de vapor. Y bueno, el ferrocarril, que ya hemos, que ya hemos comentado acerca de eso. Bueno, con eso ya culminó la primera parte de la revolución industrial. Y va a haber la segunda parte de la revolución industrial, que vamos a hablar acerca de la tercera revolución industrial para no demorarnos tanto.
y la cuarta revolución industrial. Bueno, me alegran que ustedes vean este video para que aprendan qué es la revolución industrial. Y no se pierdan de la segunda parte de este hermoso video. Muchas gracias por escuchar este hermoso video. Nos vemos en la segunda parte de la revolución industrial. Muchas gracias y feliz noche.